Muy buenas. Hoy vamos a ver cómo hacer esta repisa para que soporte pesos elevados. Este vídeo está patrocinado por AliExpress. En él te encontrarás estos tres productos. Cogemos nuestras herramientas y manos a la obra. Marcamos el nivel al que vamos a montar la repisa. Yo voy a hacer una repisa de 73 centímetros por 27 centímetros. Cortamos un canal a 120 centímetros. Ahora marcamos 25 centímetros en un extremo y en el otro. Hacemos unos cortes en las marcas para poder doblar el canal por ahí. Colocamos el canal en la línea del láser y taladramos en el medio para que se quede aguantado. Vamos a taladrar justo en las dos aristas del canal. Eso hará que nuestra repisa quede fuerte. Ahora atornillamos. Debemos usar unos buenos tacos plásticos. Cortamos unos trozos de montante para reforzar en el centro. Cortamos el canal del frontal y lo colocamos. Gracias por vuestro apoyo. Si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Comprobamos que esté bien a nivel. Si fuera necesario reajustar el nivel en la parte frontal, lo podemos hacer mediante unas cuñas detrás del canal que fue atornillado a la pared. Ponemos los laterales a escuadro y los fijamos. Si te interesan estos tres productos, mira en la descripción. Comprobamos que esté a la misma medida en ambos laterales y fijamos el perfil. Sacamos una medida para cortar la placa de pladur. Antes de colocar las placas, os mostraré estos tres productos de AliExpress. Gracias a AliExpress por esta colaboración. En la descripción podrás encontrar los enlaces a los productos. Vamos con la colocación de las placas. Atornillamos tanto en el canal como en el montante. Eso le dará aún más resistencia. Podemos atornillar justo donde se cruza el montante con el canal. Medimos el ancho del borde
para cortar unas tiras de pladur. La colocamos y atornillamos. Con un serrucho cortamos el sobrante. Riqui, 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 riqui. Ahora ponemos las de los laterales. ¡Lista nuestra repisa! Solo quedaría empastarla. En este vídeo podrás ver otro montaje de repisas con empastado. Te recuerdo que puedes encontrar los enlaces a los productos en la descripción.